Pues yo creo que voy a empezar ya, ¿vale? Lo dicho, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de API Trends, de API Addicts, un evento organizado por nosotros, por la Fundación API Addicts, donde vamos a repasar y analizar las principales tendencias y novedades en el mundo de las APIs para el año, ¿vale? Como la presencia de inteligencia artificial en APIs, aspectos de seguridad, gobierno y futuro del sector, ¿de acuerdo? Antes de nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Rubén Aguilera y soy parte del equipo de la Fundación Apiadits. Muchos nos conocéis ya, ¿vale? Pero para quien no, se preguntará, ¿qué es la Fundación Apiadits? ¿No? Bueno, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y no mentimos si decimos que somos la fundación más importante sobre APIs e inteligencia artificial en el mundo. Nuestra misión es evangelizar a las APIs, llevándolas a todos los sectores que puedan aprovechar su potencial. Tecnología, innovación, industria, y lo hacemos a través de eventos como este, además de otros eventos presenciales que ahora os presentaré, y también nuestros cursos. Y bueno, lo que queremos es dar a conocer la metodología API 360, como veis en pantalla, es decir, que todo gire en torno a la API desde su diseño hasta su implementación final, lo cual es muy importante y nosotros seguimos trabajando para ello. Ya somos más de 6 millones de API adictos en el mundo, ¿vale? Con comunidades, tanto en España, Madrid, Barcelona, como también en América Latina, Perú, Colombia, Argentina, Chile, siendo la mayor comunidad de APIs e inteligencia artificial de habla hispana. Como os decía, nuestra misión es promover el uso de la tecnología API a través de todos los actos que llevamos a cabo, como los cursos, el API Owner, por ejemplo, que es el curso más generalista para perfiles con un conocimiento más básico de las APIs, o cursos como API Design, API Security, API Testing. También tenemos los webinars sobre, por ejemplo, nuestras herramientas de desarrollo open source, o los eventos, donde los más importantes son los API Days, nuestro evento insignia, ¿vale? Aquí tenemos el API Days que celebramos en América Latina y este evento, el API Days Latam 26, lo celebramos en Colombia, en Bogotá este año, lo celebramos en Medellín el año pasado y este año vamos a por la tercera edición. No lo podéis perder si estáis allí en América Latina, ¿vale? Lo celebraremos en el próximo mes de mayo. Y aquí en España tenemos el API Days de España, que celebramos aquí en Madrid, ¿vale? En este vamos ya por la 11ª edición. Es un evento muy consolidado donde los expertos de APIs e inteligencia artificial a nivel internacional se reúnen para poder debatir y charlar en una gran jornada de networking y que no os podéis perder bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Como os decía antes, somos la mayor comunidad de APIs e inteligencia artificial de habla hispana y en nuestros cursos y eventos hablamos de la metodología API First, API Security, APIs asincrónicas, API Ops, entre otras cosillas. Y aparte, este año tenemos el nuevo reto de centrarnos en el concepto de APIs AI First, donde la inteligencia artificial es la protagonista, especializándonos en AI First, MCP, agentes inteligentes, etcétera. Ir cortando un poquillo. Además, como os mencioné antes, cumplimos nuestro objetivo de difundir la tecnología Apple alrededor del mundo y esto lo conseguimos también con herramientas open source que ayudan a desarrolladores y expertos en APIs a sacar su máximo potencial, mejorando el gobierno de APIs y manteniéndose actualizadas para hacer frente a nuevos retos. Como por ejemplo, como veis en pantalla, API en Spring Boot, del cual tuvimos un webinar la semana pasada que tenéis ya disponible en el canal de YouTube de API Edits, OpenAPI Postman y demás, ¿vale? Estad atentos para no perderos el webinar del mes que viene. Es un webinar del lanzamiento de DevPortal el próximo 19 de febrero a las 3 de la tarde. Aquí en pantalla podéis ver el código QR que podéis leer para registraros, ¿de acuerdo? Y también, pero no menos importante, tenemos la nueva convocatoria de nuestro curso estrella, el curso API Owner, con el que cumpliréis objetivos como obtener una visión general del proceso de apificación, saber qué es el ciclo de vida de una API, cómo se gestiona, conocer las herramientas más autorizadas para utilizar en tus gobiernos, adquirir conocimientos sobre los API Managers, un curso donde aprenderéis de API First, gobierno, seguridad, diseño, testing. Aquí tenéis el código QR, ¿vale? Para acceder a los landings de ambas cosas. Y muy importante, si os registráis con el código API Owner 10 en el código, o sea, en el curso de API Owner, tendréis un 10% de descuento en ese curso. Aprovechad esa fantástica oportunidad, ¿de acuerdo? Sin más, recordaros, por favor, tener los micrófonos silenciados durante la sesión. Yo os agradezco vuestra atención y ya sin más os doy paso y os dejo con Sara Cardona.
API Product Owner en Bancolombia. Y bueno, todo tuyo, Sara. Hazlo tú. Gracias, Rubén, gracias. Un placer. Bueno, hola a todos. Hola a todos, muy bienvenidos a este API Trends 2026. Yo soy Sara Cardona, soy API Product Owner con enfoque en el sector financiero más que todo. Y de verdad, un placer estar acá con todos ustedes, tenerlos acá en el evento liderado por la Fundación de API Addicts. El evento promete estar interesante. Ahora les vamos a comentar un poco. Como mencionó Rubén al inicio, vamos a conversar, vamos a hablar un poco de lo que está marcando el futuro del ecosistema API, por así decirlo. Entonces tenemos por un lado la explosión, obviamente, de todo lo que es la inteligencia artificial, la era de los agentes, los nuevos retos en seguridad que eso conlleva. Por supuesto, también vamos a conversar de un poco de modelo de negocio y cómo va o hacia dónde va ese modelo de APIs como producto y la monetización que lo acompaña. Entonces, creo que podemos decir que es una conversación para mirar hacia adelante, con una visión crítica. Creo que siempre invitamos en la fundación, en los debates que tenemos, pues a tener un ojo crítico y con experiencia real de la industria, que es pues bien importante para que veamos como toda esa dinámica. Y para eso, pues les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Estamos con Sergio Hernández. Sergio actualmente es el Head of API en National Nederlanden, donde lidera todo el tema de desarrollo backend y APIs de la compañía. También está con nosotros Marco Sanz. Marco, tu presentación la resumo en que eres probablemente una de las personas que más ha empujado el movimiento API en español en la última década. También tenemos con nosotros a Rafa Granados. Él es Vice y Field CTO, Chief Technology Officer en WSO2, con una trayectoria enorme en el sector tecnológico, desde arquitectura y gestión de proyectos hasta integraciones complejas en compañías de grandes industrias. Rafa, súper bienvenido. Y cerramos el panel con Gracias. Noé, con Noelia Martín, arquitecta de soluciones en Convotis Iberia. Y Noé es ingeniera en telecomunicaciones y tiene también más de 10 años de experiencia recorriendo todo el ciclo de desarrollo, desde el desarrollo back, especialización en APIs, liderazgo en TI. Y hoy en día su rol está impulsando estrategias cloud native y modernización de aplicaciones. Chicos, súper bienvenidos. Mil gracias por estar acá. Sara, Y por la gracias a ti por la presentación. presentación. Te da Nos has gusto. dejado sin palabras. Total, Yo a total. partir de ahí ya no tengo nada que aportar, ¿eh? No, yo cortaría aquí ya, total, ya llegado a este Bueno, se punto. Sí, mutean cortamos, entonces. vámonos ya. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar acá. Bienvenido al público también. Cuéntenos desde dónde se conectan ustedes, chicos, para que miremos qué tan globales estamos. Sí, en el chat. En el chat, que lo escriban en el chat. En el chat y lo vamos leyendo. Y ustedes, los speakers, también. Atlanta, USA. Atlanta. Colombia, Madrid. Madrid, ¿Madrid con Z o Salamanca, Madrid España. con Z ¿Cuántos Madrid, tenemos de de toda la España? vida. Barcelona, y no lo he puesto yo, ¿eh? No vives tú solo en Barcelona. Rafa, hay más gente. o no, no Barcelona, lo Barcelona. sé. Valencia tenemos Ah, ahí Barcelona. gente. México. México, Mira, México. México. Valencia bastante, mira, tres. Medellín. Medellín, Madrid, Madrid, Metro Puerta del bastante. Sol, Madrid, toma Metro por Puerta del culo. Sus. No pongáis Listo, direcciones que si no listo. nos Eso es, comprometéis. eso es Así top, nos eso manda es la top, ¿eh? O sea, dirección. eso es top. Sí, sí. Bueno, Se ha ganado mi chicos, like. como Qué ven, guay. en esta mesa y en el público pues, estamos globalizados. En esta mesa tenemos experiencia, tenemos visión, creo que también vamos a tener debate, esa es la idea, ese es el propósito de esta conversada. Ojalá, espero, tengo fe en ti, Rafa, de que nos Vaya. apertures algún desacuerdo elegante para que sea más interesante. De elegante Claro, y claro, ganas siempre tengo seguro. que ser la voz discordante, ¿no? Siempre tengo que ser la voz Sí, discordante. claro, Es que... claro. No podemos estar todos de acuerdo porque pues, no tiene sentido. Bueno, Sí. entonces, sin más, vamos a dar inicio, chicos. Tendremos varios temas principales, les explico un poco la dinámica. Tendremos unos temas principales, dentro de esos temas principales vamos a ir haciendo las preguntas, vamos a ir orientándolas y así le vamos a ir dando cadencia. ¿Listo? El primer topic
obviamente, arrancamos con el tema que está, diría que redefiniendo como todo el ecosistema, que es el tema pues de la inteligencia artificial aplicada a las APIs. En 2026 creo que ya no hablamos solamente de automatizar procesos, hace rato no queremos únicamente automatizar procesos, sino que queremos como también entrar en una era agéntica donde los sistemas no solo ejecuten órdenes, sino que pues tomen decisiones, ¿cierto? Aquí hay muchas preguntas de base, creo que hay mucho debate. Rafa, empecemos con vos. En esta era Ujú. agéntica, consideras que realmente va a ser un paso de la automatización a la autonomía o nos vamos a quedar cortos? De hecho, estamos a 29 de enero, Sara, y no sé si alguien que no estaba en este mundo estos días, pero eh, no sé si no habéis parado de escuchar CloudBot, ¿vale? Al final estamos en enero y ya empezamos a ver herramientas para integrar la IA incluso a nivel open source, ¿no? O sea, lo que está claro es que ha venido para quedarse. Antiguamente CloudBot y ahora en catalán, ¿vale? Que es Molbo. ¿Vale? Está muy bien, ¿no? El tema es que estos agentes han venido para quedarse, ¿no? Antiguamente, mi opinión es que nos dedicamos ahora a integrar, al igual que antes utilizábamos las APIs y seguiremos utilizando las APIs para integrar los sistemas, ahora lo que vamos a hacer es añadirle una nueva pieza a la ecuación. Y no es lo que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo. O sea, ya hemos aprendido aquel miedo que teníamos el año pasado en, oye, ¿esto cómo se hará? No va a ser... no sabemos qué hay que hacer con los LLMs, cómo nos vamos a integrar. Ahora sabemos que los LLM de per se son una caja negra que si no tienen nada o que les permita llegar al mundo real, pues no llegan. Pero claro, tenemos los MCPs, que son los tentáculos ahora que les permite llegar a todos los rincones, ¿no? Y tenemos ejemplos clarísimos en todo momento. Cloud Code, por ejemplo, es uno. No sé si habéis probado Vector, no sé si habéis estado trabajando pues precisamente con CloudBot o con Molbo, como se llama ahora. Hay un montón de herramientas. Con lo cual, a la pregunta que me comentaba Sara, de decir, oye, ¿ha venido para quedarse? ¿Esto es solo pasajero? No, no. O sea, de hecho, son las nuevas herramientas que tenemos los ingenieros para integrar los sistemas. Y hay una de las cosas que hay que tener, que hay que tener en cuenta, y es que pasamos de un paradigma, de algo que teníamos, de algo que antes te devolvía un sí o un no, pues ahora te devuelve, pues hoy me parece que sí, hoy hace sol y creo que sí, o hoy igual no, pero no lo tengo claro porque estás hablando con un agente, ¿no? Con un LLM que te puede, no, las respuestas no son realmente sí o no, sino que son otras, ¿no? Entonces tienes que aprender a trabajar con una de las piezas claras que empiezan o sea, que han sido clave para este sistema, que son la semántica. Tenemos que empezar a trabajar con semántica. No somos deterministas, con lo cual tenemos que empezar a trabajar con la semántica a la hora de integrar los sistemas y las APIs, ¿no? Sí que van a sufrir una serie de cambios muy importantes porque las APIs han venido, ya me acuerdo en estas mismas charlas hace unos años que decíamos, las APIs están hechas por desarrolladores para que las utilicen desarrolladores. Pues ese cuento se acabó. Ahora las APIs también las utilizan los agentes IA, los LLMs, y no solo a nivel de APIs, sino que también tenemos a nivel de MCPs. Así que, bueno, no es que la era agéntica vaya a venir o que sea algo puntual, sino que está aquí para quedarse y durante mucho tiempo, porque las ventajas de la IA son realmente, bueno, incuantificables, y ahora pues tenemos que aprender. Lo bueno de todo esto es que hemos aprendido a trabajar con ello, ¿no? Y bueno, esta es mi opinión, Sara. ¿Has visto? Todavía no he Listo. creado polémica. Me habéis puesto el primero Hombre, precisamente para que Todavía no no, empiece a pero liarla. ya vamos a llegar allá, yo sé que sí. Chicos, pueden ir chateándonos también qué piensan ustedes acerca de las preguntas, también pueden hacer sus comentarios. Sergio, Marco, Noé, ¿alguno quiere complementar? ¿Alguno tiene una visión complementaria o diferente? Yo, en el caso un poco de lo que dice Rafa, es decir, evidentemente yo creo que hoy en día nadie discute la IA, ¿vale?
El cómo lo vamos a exponer, es decir, por ejemplo, en este caso tecnología, MCPs, etcétera, yo creo que todavía está muy verde. Es decir, realmente no sabemos si la tecnología que se va a usar ahora es la misma, o por lo menos es la misma que se utilizará el año que viene. Y me voy a explicar por qué. Esa tecnología muchas veces se está utilizando para de alguna forma hacer de puente entre la IA y las APIs. Si los LLM son más inteligentes, etcétera, no sabemos si realmente es una tecnología puente, es una tecnología final, ¿no? Y eso es un poco las discusiones o los trabajos, ¿vale? O sea, el año pasado no sabíamos si iba a triunfar, este año está triunfando. Tengo mis dudas que en el año que viene se siga en ese camino, puesto que al final es una tecnología puente, es decir, si el LM puede entender bien una API, pues tampoco tengo muy claro que sea tan necesario ahora sí, porque realmente no lo entiende bien, pero bueno, es un debate en ese sentido, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí somos AI first, es decir, realmente somos muy pro IA. Y luego la parte de agentes tengo ahí más dudas, es decir, no sé hasta qué punto nos va a sustituir realmente y hasta cuándo, ¿vale? Es decir, ahí está ya algo más moral de hasta qué punto puedo hacer esas tareas, ¿no? Autonomía. Y en esa parte hay mucha filosofía. Yo soy de los que sí que piensan, ¿vale? Que los agentes son importantes. Por el momento soy de la línea no negacionista, pero de las que por el momento creo que las decisiones las tenemos que seguir tomando los humanos por el momento. O sea, es decir, porque bueno, al final también hay un acondicionamiento ahí de responsabilidades, pero sí que creo que la IA cada vez va a ser más autónoma, pero sí que creo que por el momento las decisiones, ¿vale? De Todo va hecho, se ha en acuñado, perdona, ya empiezo. Se ha acuñado Debate, ya. debate. Dejan a los demás. Tenía fe. ¿Vieron? Dale, Déjale dale, hablar, dale, Noelia. Sí, Noelia, se dale, cansa al Noelia. principio. Dale, No, Noelia. no, a ver, respecto a las dos cosas que habéis estado contando vosotros, es verdad que muchas de las cosas que trabajábamos a lo largo de los años que hemos estado hablando de APIs, de pensar en negocio y tal, a veces toda la parte de utilización de IA y protocolos de integración, llámese MCP o llámese Pepito o el que venga dentro de unos meses o de un año, de 2 años, era para que lo hacíamos más que en el cómo. Entonces ahora estamos en una tesitura que estamos corriendo antes de empezar a andar. Y creo que nosotros ahora como profesionales IT, que estamos en primera línea, ¿no? De ver qué se está cociendo y qué se construye, tenemos que tener el criterio para decir qué hacemos y qué no. Y en ese contexto, es verdad que nos tenemos que sumar a la IA porque negarlo es pegarse un tiro, pero en todo el término que estamos hablando de ya no de automatización, como decía Sara, sino de esa autonomía la veo con mi bolita de cristal más acotada en ciertos objetivos y límites y en una orquestación, igual que antes orquestábamos servicios, orquestábamos APIs, ahora vamos a orquestar esos agentes con unos límites muy cerrados, ¿no? No vale para todo. Entonces, creo que ahí la construcción de esos ecosistemas es lo que nos vamos a encontrar. Y sobre todo, que esa construcción de esos flujos aporten valor y no sea IA al peso, para ponernos la medallita de nos hemos puesto la IA y hemos estado haciendo este proceso, pues hemos ejecutado X cosa, ¿no? Claro, que no sea simplemente para la visualización, el check. Chicos, ustedes han mencionado algo como muy interesante y que nos da paso a la siguiente pregunta o mini debate. Las APIs ahora, Rafa lo mencionó, ya no son solo consumidas o hechas y consumidas para y por desarrolladores, y Noé nos complementaba también ahí en su aporte. Con esta exposición o con esta explosión como de la era agéntica, ¿ustedes consideran que las APIs actualmente están realmente preparadas para ser consumidas por la inteligencia artificial de forma segura? ¿Qué tal si empezamos con Marco? Ojo a la coletilla, ¿eh? De forma segura, ¿eh? La ha marcado Claro, bien. A ver, a claro. ver, Ya la va- primera había dudas, ya con la segunda he arrebatado, ¿no? ya, vamos a empezar. Uno, ¿piensas que las APIs están hoy en día lo suficientemente securizadas y se ha puesto el foco? No. O sea, es decir, ya ni por ser consumidos por el M ni agentes. Es decir, pienso que hoy en día hay un déficit muy grande de seguridad por desconocimiento, por tareas, por presupuesto. Es decir, no creo que sea por maldad, pero en general
son seguras, hay pocos en esa parte, ¿no? De pocos ciclos de verdad que sean seguros. Si le sumamos a eso, a que ahora ya no es un hacker, una persona, no sé qué, sino que es un LLM que no sabes qué va a hacer con ella, pues claro, lo que estamos creando es un problema de seguridad bastante grande, ¿vale? Que además le sumamos que aparte porque no solamente seguridad, es decir, una API por defecto, aunque le pongas un MCP por delante, no tiene por qué estar desarrollada, definida correctamente para ser consumida. Es decir, también hay que, lo que se llama el AI ready, es decir, de alguna forma hay que adaptar nuestras APIs para que ya no solamente sean seguras, sino que a su vez dispongan o disponen cierta información de determinada forma para que el LM lo entienda mejor, ¿vale? Por lo tanto, mi respuesta es sencilla. Las APIs en general no creo que sean seguras. Dos, con un LM vamos a crear pruebas de seguridad. También es verdad que la gente tampoco está siendo súper responsable. Es decir, toda la parte que estamos viendo ahora, casi todos no son MCPs abiertos al mundo exterior, etcétera, sino que haciendo pequeños POCs. O sea, es decir, que yo creo que cuando se disponibilice y se democratice realmente el uso de este MCPs o de esas piezas que nos van a suceder, que yo no creo que sea a finales de año, incluso el año que viene, cuando se memorice de verdad, sí que creo que hemos llegado a un grado de madurez, no de que todas las APIs sean seguras, sino de que al menos las APIs que se expongan a la IA, ¿vale? Tengan un nivel mucho mayor de seguridad. Pero hoy en día, vamos, si no me parece que las APIs sean seguras, imagínate para ser consumida por un LM tercero sin ningún control, ¿no? No sé lo que pensáis el resto, pero vamos. Claro. No, tú tenías un comentario, ¿no? No, no. No, Yo, qué yo, yo pena. si queréis, Sergio. Pro. yo sí que Déjame, doy, déjame, te que lo vas, Sergio, déjame. dale. Ah, por ese que le hemos dejado paso, por fin. Que sí que lo dijo Rafa, no pasa nada. Y voy a línea un poco de marco, pero un poco también por ampliar. Yo creo que hay que tener claro que todavía está por recorrer hacia dónde va la parte agéntica, hilando con el primer punto. Casi todos los vendors están reculando un poco. Habían puesto la parte agéntica y multiagente como free, ponlo, úsalo, es el futuro. Luego empezaron a recular con que el 80% de los casos de uso no iba a salir a producción, que ahí es un mensaje un poco contradictorio. Y ahora están empujando a usar workflows, ¿no? Para darle cierta parte determinista a pues, el N8N, Microsoft saca su Azure Foundry, Google tiene el propio en su plataforma. Entonces al final no va a ser tan distinto. Al final va a tener una especie de BPM más inteligente y dopado consumiendo APIs. A partir de ahí, lo que ha dicho Marco, los mismos protocolos. Es que el MCP no viene a cambiar nada. El MCP viene a facilitar el protocolo de acceso al. En vez de OpenAPI es algo más accesible para, en este caso, un lenguaje LLM, un sistema LLM, pero tiene el mismo protocolo de autenticación, las mismas buenas prácticas, lo cual las cagadas que hagamos con una API pública hoy en día, OpenAPI, la vamos a heredar en MCP y con IA. O sea, para mí no cambia nada, ¿eh? Más allá de que está por ver quién nos consume, ¿eh? Que yo tampoco creo que vaya a Es, ser es- todavía. es verdad que si hablamos de MCP y de seguridad, ya viene la reina del drama. Eh, Ahí sí que es verdad que hay cosas o situaciones o flujos y demás que sí que se heredan de los patrones de seguridad habituales, pero ahora hemos transicionado de tener los desarrolladores que utilizan nuestras APIs para construir aplicaciones. Ahora en lugar de aplicaciones, tenemos agentes y en lugar de desarrolladores son los propios agentes a través de la IA. Entonces, la casuística a nivel de seguridad difiere mucho de los patrones y mecanismos oficiales que estamos haciendo. Algunos casos encajan perfectos, pero para otros muchos no. Y la propia tecnología, uno de los protocolos de integración, todavía no ha resuelto ciertos casos que nos estamos encontrando sobre la mesa cuando ya los queremos hacer. Entonces, me vuelvo al paso previo que había dicho antes de estamos corriendo antes de andar. La teoría está fenomenal, pero luego hacer un caso de verdadera buena en un entorno con un cliente, en una situación, no es tan sencillo. Olvídate, sí. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo con Noelia, porque, eh, y hasta con Sergio, aunque me sepa mal, pero el tema es que ahora mismo, jolín, es que no estamos conectados, no es solo tener en cuenta que hay que mirar la seguridad de los MCPs, ni nada, es que estamos utilizando un LLM, ¿vale? Y un LLM no es que tenga vida propia, ¿vale? Pero te está conectado a los recursos que le hayamos dado. Tú imagínate que le has conectado a un email, que le has conectado a lo que sea, y puede tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que decía Noelia. Al final está muy bien ser
pro de la IA, pero con seguridad, ¿no? O sea, no es solo los MCPs que tienen que ser seguros, no solo son las APIs que tienen que ser seguros, no solo tienes que ponerle guardarraíles a los LLMs, sino que hay una frase que se está acuñando, y esto pone de manifiesto la falta de seguridad en toda esta arquitectura, que es el famoso human in the loop, que tiene que estar en todo momento ahí para tomar la última decisión. Y es que si no tenemos al human in the loop en el medio, la última decisión, si la tiene que tomar un agente, yo no me fío todavía. Vale, chicos, yo creo que me voy a saltar un par de topics porque estamos muy alineados con una parte que teníamos de security y realmente creo que ustedes la han mencionado. Creo que se va dando o vamos viendo como una paradoja porque todo el mundo habla de IA, de agentes, pero el tema entonces de API security como que sale un poco del foco, por así decirlo. Y pues es curioso por todo lo que ustedes están diciendo. Es una base muy importante para que la IA pueda hacer consumos efectivos eh, y tener pues resultados óptimos de esos consumos de las APIs. Entonces, uy, perdona ahí que se nos el tiempo. Pero entonces a lo que voy es, ¿creen que se va a seguir entonces desarrollando en la industria no sé si decirle como un enfrentamiento o como una pequeña incoherencia, o lo que decía Noelia, estamos como de pronto corriendo antes de aprender a andar? ¿Ustedes cómo creen que eso se va a ir desarrollando en cada industria? Yo creo que ahora estamos en un punto en el que toda la parte de automatización e incluso autonomía está muy pegada al uso individual de la persona que lo esté utilizando. No tanto en flujos o en procesos de negocio, siempre y cuando esas casuísticas estén dando, como comentaba Rafa, en ese human the loop. Pero creo que donde estamos viendo la mayor ganancia, donde creemos que está pegando ahora la situación por la propia idiosincrasia de la seguridad y que estábamos comentando, es la utilización a nivel personal de sus agentes. Bueno, estaban hablando de diferentes proveedores que tienen, ya están montando todo el ecosistema de agentes para ayudarte y enganchar todo tu work como si fuese tu puesto de trabajo, ¿no? Pero más allá de sustituir un RPA, un BPM, como estábamos hablando, y llegar a introducir en esos puntos, esos pasos, la IA, creo que va a aportar, pero no va a ser el flujo entero, no va a ser ellos decidiendo, sino va a formar parte de flujos que ya por encima ya van a estar orquestados. Creo que ese va a ser, es que apostar ahora a algo con la situación, con todo el tsunami No, no, tecnológico, es muy difícil. pero Una Noelia, cosa, tienes razón, o sea, es a fecha de hoy, fecha de hoy. Eso es. está yendo una guerra, no sé si la estáis viviendo, importante con la IA. Claro. Al final, la IA nació con el mensaje de viene a abaratar costes, ¿no? Viene a quitar personas, a quitar problemas, esto es magia, ¿no? Entonces, eso, claro, había una guerra de poder en las grandes empresas, sobre todo, con quién sponsoriza esto, ¿no? Empezó muy mucho por el mundo marketing, front y acceso a usuario, por los copilots y todo ese tipo de herramientas, lo cual lo vendieron antes al gran público que al mundo enterprise, lo cual eso fue un problema, ¿no? Pues llegaba cualquiera que lo usó en su casa y decía, yo quiero esto para mañana. Ahora yo creo que está virando hacia un movimiento que a mí al principio me dio un poco de miedo porque se podría colapsar, pero me está gustando lo que está pasando, que es lo sponsorizar el mundo data, ¿no? El mundo data tiene una cosa buena que es bastante estructurado, ¿vale? Venga la redundancia, es bastante precavido, por no decir cagón, ¿no? Tarda mucho en sacar un dato a internet, securizarlo, va lento, pero va a su vez está subiendo una paradoja que a mí me está gustando, que están convirtiendo ahí en una plataforma, que hace poquito me mandó un correo un director Bugardo, es ¿qué significa esto? Si tú conviertes como plataforma, te va a obligar a envolverla con APIs, con MCPs, con protocolos, con seguridad. No la pone al servicio del cliente, ¿no? Que hace un año nos decía, no, tú cuesta tu agente con tu base de datos, por internet, esto va como un avión. Está virando, al menos el mundo enterprise, hacia Es, esa parte de gobernanza, data, calidad, plataforma, producto, y a mí me está gustando por lo menos. Mi opinión es que va a ser muy lento. Yo creo que esto antes de un par de años no va a tener nada bueno en producción. Digo bueno, bueno, pero sí puede que tengamos algo. Yo, con la otra vía, más la marketingiana, y perdón por la gente de marketing, que la tengo mucho aprecio, creo que iba a morir antes, porque el usuario se cansa muy rápido de las cosas. Sí, la organización, ¿no? No se hace eco de tus palabras. Por si acaso vienen quejas de marketing. No, me lo he dicho desde la buena perspectiva, desde el ley Sí, del sí, sí, cliente. sí, por si acaso. Nada, bueno, lo que está claro es que antes nos decían, utiliza ChatGPT, te lo hacen dos patadas, como tú bien dices, pero el ChatGPT Pero hay que montarlo.
y tu información tienes que tenerla segurizada Es que y igual no te lo hace como tú quieres. O Es que sea, que, ojo, cuidado. fijaros la génesis de todo esto. Yo no sé si vosotros habéis asistido con todo el hype y decían, con 15 líneas de código en 10 minutos me engancho con mi base de datos y yo diciendo, con una SQL a pelo y yo digo, Contarlo. el señor de Y tu Bernaita ha informe. muerto, ¿sabes? O Sí, sea, sí, años de desarrollo. O al sea, carajo. siempre pongo este ejemplo, pero ¿en qué empresa corporativa, que no te digo bancaria, que tenemos aquí unos cuantos de experiencia, vamos, te canta el sonar como si fuese uranio enriquecido? Te pongo ese ejemplo porque hemos querido correr tanto y teníamos tanto hype de esto parece que funciona, que en la aplicabilidad se nos ha olvidado lecciones de ingeniería de software de años. Entonces ahora cuando ves que no puedes llevarlo, ponerle cascabel al gato, es cuando reculamos hablando pronto y mal y vemos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces estamos a la espera y por eso comentaba antes de que creo que en ese apoyo copiloto de utilizar la IA como para mí es más plausible de ahora mismo conseguir una ganancia que en toda automatización de agentes autónomos por todos los sitios, ¿no? Yo voy a llevar un poco la contraria, pero bueno, yo creo que está guay. El paso estamos. Eso, que no sea No, solo Rafa. Cierro la empresa, la gente del paro. Venga, no, va, no, que no, queremos no. atacar. Venga, A va, que ver, queremos atacar. yo creo que todos somos conscientes de que evidentemente hay una mayor productividad, ¿vale? Es decir, de hecho o sea, hay una mayor productividad en los perfiles senior, es brutal, es decir, estamos hablando de una muy, muy, muy mayor, ¿vale? Y eso evidentemente se está notando, ¿vale? Al final, en el mercado de trabajo no nos tenemos que ¿Pero engañar, es decir, percepción o realidad? ¿Lo estoy midiendo? Pues a mí nadie me sabe yo lo dar estoy cifras midiendo. reales. Mira, yo en el grupo Bueno, antes hay teníamos realidades, ¿eh? un Hay realidades, CV ¿eh? y ahora recibimos muchos CVs, ¿vale? Es decir, no es ninguna broma. O sea, es decir, realmente, ¿qué ocurre? Al final hay una mayor productividad, es fácil. Es decir, al final, vamos, yo lo digo un poco por lo que conozco del grupo Guayma, que es al que pertenecemos. Claro, es un pensamiento que es, digamos, de vertical de ahí first, es decir, todo el mundo tiene que utilizar IA primero plantear los proyectos, o sea, todo cambia, ¿vale? Y es brutal. O sea, es decir, realmente no quiere decir que digamos que vamos a sustituir, pero cada persona y todos tenemos que tener en cuenta que aquella compañía que no sea AI First, os puedo asegurar que hoy en día ya está siendo un 50% menos productiva y en algunos perfiles un 300%. Es decir, nosotros que somos perfiles muy seniors, es que son dos o tres, y no lo digo en broma, veces más rápido. Es decir, yo te voy a hacer una comparativa honesta y antes me voy a tirar semanas y meses y hostia, si hay en 2 o 3 días te lo saco. O hay una tarea compleja yo siempre pongo el mismo ejemplo, una tarea que por desgracia me lleva a mí de una familiar y entonces llevan un año que les habían inyectado la web y yo no soy ni experto en WordPress, ni tengo ni idea, ni nada. Me puse ahí yo siempre digo con mis dos compañeros de trabajo, que son ChatGPT y Gemini, y en 4 horas, 6 horas lo tenía hecho. Es decir, una persona senior con ciertas capacidades y con dos IAs ha hecho algo que no han hecho X personas durante un año, ¿vale? Eso no siempre es así, pero que entendamos que estamos siendo mucho más productivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos utilizarlo para bien o para mal. O sea, para bien es, hace mucho tiempo que no se hacían las cosas bien, no había tiempo, las aplicaciones salían chusqueras, sin calidad, sin no sé qué. O sea, podemos aprovechar bien y seguir manteniendo la misma gente, pero esta vez vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las aplicaciones Ujú, Mm. con pruebas de seguridad, etcétera. Se puede aprovechar para eso. O también se puede aprovechar, no nos equivoquemos, para reducir personal y de alguna forma también reajustar, ¿vale? También entendemos que cualquiera que estemos aquí, sabemos que estaban inflados mucho los salarios. Sé que es duro porque además no, no se afecta personalmente, pero es un mercado que está bastante inflado los salarios. Sí, encima lo comparamos con respecto de profesiones y por lo tanto de alguna forma yo creo que se va a hacer un reajuste. Es decir, vienen 1 o 2 años, tres, de un reajuste de, oye, está bien que seamos informáticos y tal, muy guay, pero que de alguna forma no vamos a. Creo que el hecho de los juniors que empezaban y ya te pedían 40 o 50 mil euros con 1 o 2 años de experiencia, creo que lo vamos a ir viendo cada vez menos, ¿vale? Ya está, o sea, nos hemos vivido de mercados súper inflados cuando empezamos y terminamos la carrera a mercados que no sabías por qué ubicarte porque no había nada de trabajo, sabemos que el mercado es cíclico, ujú. pero que estamos en una época que va a ir por ese camino, sí, porque hay, o sea, por lo menos yo creo que se va a reajustar 2 o 3 años una sobreproductividad, porque va a haber dos tipos de perfiles, los que no quieran utilizar la IA, lo cual van a estar fuera en poco tiempo, porque van a ser muy poco productivos, y otros que van a ser los safers, que se van a acostumbrar pues, a lo que no hacían antes, es decir,
esto obliga a que tú antes de desarrollar y ponerte a picar líneas como loco, pues tienes que hacer un análisis, el requisito va a ir mejor, vamos a poner más foco en que esté bien definidas las cosas y a partir del Ojo, requisito se ojo, que van a ese es hacer el flujo las cosas. normal, ¿eh? De desarrollo de software. Ese es el flujo normal, ¿eh? Primero Rafa, pensarlo y luego ponerte a picar. Lo que pasa es que Rafa, no lo hacíamos, ahora te están obligando. a ver, te voy a decir que las metodologías de TDD, BDD, o sea, no se han hecho porque sí, o sea, se han hecho porque no conseguíamos Pues por eso. que hubiese un flujo normal de análisis rápido, porque también yo entiendo de análisis por parálisis, etcétera, pero que tuviéramos un tiempo realmente de análisis correcto. Y eso no lo teníamos, es que no nos vamos a engañar. No, no. O Luego sea, la en teoría, transición que estaba muy directa bien, perdón. la transición de requisitos a tecnología, que era eso que se hacía, ese salto de análisis e implementación, obviamente te puede ayudar muchísimo. Sí, sí, sí. Evidentemente. Claro. Evidentemente. Bueno, por Y acá, si retomamos. Perdón. Si dale, Rafa. retomamos. Bueno, en el API Day de este año, Noelia y yo estuvimos dando la keynote y ahí hablamos precisamente de eso, de que una de las cosas, había muchas tareas que iban a ser sustituidas por la IA. Porque, por ejemplo, el CEO de Anthropic, el Darío Modei, pedía ya disculpas porque el 60% de los trabajos de oficina, o de bata blanca o de como se llame, iban a Ujú. ser sustituidos. Entonces, y yo personalmente estoy viendo centros de atención al cliente que están siendo bastante reducidos en cuanto a número de personas humanas. Y operaciones también. Solo una cosa que ya cambia, Sara. Yo no yo, evidentemente, que igual me he expresado mal, claro que la IA te da más productividad. Yo la uso, ¿vale? Para hacer análisis, para programar. Yo no me Eso refería a porque ha eso. Yo dicho me, que el que no la que use va a Me estar llamo lleva a un Sergio terreno, y la lleva a un soy terreno. adicto. Pero a veces somos muy simplistas en el análisis de, siempre vamos al developer, al código. Quien ha hecho grandes proyectos en empresas de enterprise, la línea crítica no es el código, ¿eh? O sea, los grandes delays nunca vienen por el código. No vienen ni por el QA, Sergio, vienen porque hay una cosa intangible en las grandes organizaciones, que hay muchos departamentos, que se llaman integraciones, desalineamientos, Ahí está. personas. Ahí es donde viene el camino crítico, Ges- una gran comparación. Gestión de Yo, expectativas, claro, en consultoría para un comunicación. proyecto de 100.000 euros, yo no te Joder. discuto que tú te pongas con una I y la hagas solo. sí, Yo eso lo discuto, pero ¿eh? Sergio, pero Acabará pasando. Ahora déjala Pero que corra solo. Ahora déjala en que corra sola. Enterprise es sí. complicado. Yo a día de hoy no veo de ahí pasado esto una ganancia del 100%, ¿eh? Ni del 60 ni del 40, como está marcando. No digo que tú individualmente, para hacer una tarea, tardes 60% menos. Yo eso no lo estoy discutiendo. Y a lo mejor hagas incluso más productividad. Pero los caminos críticos de los proyectos todavía yo no he visto que tengan impacto todavía, ¿eh? O sea Claro. que Y aquí hay que llegará, ¿eh? separar un poco la productividad personal de la productividad en un proyecto. O sea, ¿tú eres más Claro. A productivo ver, utilizando la IA? Sí, sí que lo eres. ¿Tu empresa va a dejar que en lugar de pensar una mente humana vaya a pensar un LLM Como en la toma de mucho. decisiones? No, a ver, evidentemente que no. a ver, Por eso hay rastros y testigos. En la Hemos hablado parte de Human in the Loop. operacional y en a implantación de ver, no seáis deployment, Ahí cachondos. Es está, decir, tu ahí está. productividad personal influye en la productividad del proyecto. O sea, no me seáis cachondos. no, Es decir, Marco, en, en, que, en un- en la No, que consultoría tú no, que para yo Unai, definir, perdona. mira, te voy a decir un ejemplo. Yo para definir Estoy un de requisito acuerdo. antes me podía tirar una semana. Si yo lo hago en un día, ¿qué me está pasando ahora? Es Lo decir, está llevando a un plano de consultoría. Yo cuando hacía proyecto de consultoría de 6 meses, si el 50-80% es masa crítica, es el peso del desarrollo, sí te lo compro. Cuando ya implanta sistemas mm, Enterprise en una empresa de 100.000 empleados, Integraciones. que lleva mucho más chicha, la IA todavía no está calando. Pero no, no no, porque eso no se está use, todo claro. el mundo la usa, pero nadie se atreve a decir, voy a preguntar a la IA cuál es la decisión correcta. Todavía no hemos llegado a ese punto de madurez. Ni hay sistemas que sean No, tan cross como para que te analicen todo el impacto de quitar, yo qué sé, un S400. Eso todavía no, no no, eso existe. Te no, puede no. ayudar con ciertos refactoring, Claro. Y con ciertas series, los migraciones, claro. S400 no existen. Exacto. Series. Pero, Los pero, Vale, DNI, por Noelia, Dios, tres puntos que ahí, luego ¿eh? nos matan, que luego nos perdona. matan. DBD, Cobo, lo que queráis. Te puede ayudar en la tecnología, pero todavía no he llegado a ver un inquietud Enterprise con la IA bien hecha. Todavía. Llegará, ¿eh? Pero digo No, que no pueda, ¿eh? a ver, Pero ahí te doy la razón, pero que hay que entender que la productividad, ¿vale? Sobre todo en equipo de desarrollo, es brutal. Ahora estamos empezando a avanzar desarrollos, que es verdad que todavía hay resistencia, etcétera. Yo he separado también dos cosas. Grandes corporaciones, el problema, o esto es que tienen que ir más lento porque tienen muchos modos personales de funcionamiento. Pero, por ejemplo, yo lo vivo, es decir, dentro del grupo pues hay una zona de pequeños proyectos pues para startups, para empresas pequeñas o simplemente pilotos, ¿vale? Claro, eso que no necesita como digamos, una estructura corporativa de que todo Ujú. tiene que ir así aquí, eso es brutal. O sea, decir,
O sea, vamos, a un cliente que antes le ponías un presupuesto, perfectamente se lo haces por la mitad de precio, pero te lo digo sinceramente. Pero son pequeños proyectos. Todavía no hemos llegado al corporate, ¿eh? Yo creo que la IA, ¿vale? Ya que estamos en una Trends, está aprendiendo. Es decir, realmente dentro de 5 años, cuando ya hayamos enganchado los sistemas corporativos y ya van 2 o 3 años entrenando, no con el mundo, sino con tu sistema, Uf, sí que es verdad que yo creo que va a empezar a ir muy rápido, ya no el propio ahora, porque ahora al final, ¿qué ocurre? Que cada corporación tiene muchísima información propia, ¿vale? Y estandariza, pero no es la estándar realmente. Pero, Cuando llegue a aprender bien de ti, yo sí que creo que vamos a llegar a unas productividades muy, muy altas que se puede aprovechar bien, ¿eh? Que yo no digo, "Bueno, vamos a despedir a todo el mundo", sino que, oye, vamos a hacer las cosas bien, que hace muchos años que no las estamos haciendo, para mi lo, punto de vista, de la forma correcta. sí, va a Pero salir la joder, reina del lo- drama otra vez. Mm. No veo a grandes corporaciones volcando toda esa base de conocimiento que ellos tienen tal a la IA para que la IA piense. Es que es una barbaridad. Es que no lo va, Muy o riesgoso. bueno, sea, me veo es que antes de hacer eso, eso, perdón, es perdón. que antes de hacer eso tienes que tener los sistemas preparados, ¿vale? Y en este caso Y a nivel de está muy, seguridad no te digo las implicaciones que hay y de información claro, crítica claro, pues y a de eso, información de negocio. Bueno, Pues precisamente eso, Noelia. O sea, no es lo mismo tener tu IA en casa para que tú seas productivo y que te da un poco igual que yo qué sé, que se te filtre un correo que has pedido un Pizza Hut, ¿vale? Que no es lo mismo eso que tenerlo en la empresa. Y en la empresa tienes que tener un framework de trabajo con IA para saber cómo tienes que trabajar. Y tienes que tener, por eso hay ya marcos de trabajo, como por ejemplo la Agentic AI Foundation, que te está metiendo pues cómo tienes que trabajar con Gus, cómo tienes que utilizar los agentes, incluso cómo se tienen que hacer para el discovery de agentes. También está el que tienes que monitorizar, tracear la gente en nombre de quién está actuando, ¿vale? Porque, claro, todo ese tipo de cosas tienes que saber. Estoy utilizando un agente, ¿vale? Pero ¿quién le ha dado esos poderes para que esa gente esté trabajando y haciendo esas cosas? pero, Y luego está el tema de la seguridad. Todo eso tienes que ser capaz de manejarlo. Y eso no puede ser de la noche a la mañana. Te puedes meter un molde en tu ordenador y trabajar y chimpum, ¿vale? Pero en una empresa no puedes hacer eso. Imagínate hacerlo en una empresa yo qué sé, en el Pentágono con silos nucleares y todo eso. Le haces una inyección de prompting y le dices, mira, oye, que lanza un misil a no sé dónde, pum, ¿sabes? O sea, sí, y pero ya no estoy necesitas ni pensando, No, pero programar, ¿eh? pero estoy pensando, El hacker por con- escrito, ¿eh? lo estoy pensando con la IA de hoy. Es lo que os quiero decir. Es que no estoy Claro, es que pensando con la estamos, IA. Claro, con la IA, pero escúchame, esto es tendencia. eso nadie lo sabe, Marco. Es que yo te voy a dar un claro, palito, claro, tío, no, porque no tú estás tenemos diciendo. Jarvis todavía. Deja de dar un palito a Marco y cambiáis. Es que Marco ha dado un speech que parece que lo podía haber dado Google, Microsoft o Amazon, Coño, ¿vale? porque creo en ellos. Ya, pero es que hay que tener sí, cuidado, no. tío. Y yo creo que tenemos poca memoria como humanidad. Es decir, los grandes vendors y casi todas las tecnológicas han nacido gracias a la comunidad técnica. Y no se olvide la gente, que gran parte de las evoluciones que tiene Microsoft, Google o Amazon es porque hay una comunidad técnica fuerte detrás que de forma altruista ha dado conocimiento humano, no de una máquina. Entonces, dar mensajes de esto de que hemos inflacionado, que cobramos mucho, si algo se diferencia una consultora informática de un one-to-one, y con todo La respeto a calidad. one-to-one, era la calidad del Ujú. delivery, la calidad. Si tú ahora Sí. estás diciendo que cualquiera con una IA puede hacer ese delivery, sobramos todas las tecnológicas, No, pero no, no no. los No va a developers, sobrar. las No empresas. estoy, no estoy de acuerdo tampoco, ¿eh? Pero es Lo- que es un mensaje que estáis dando, el mensaje de se va a no, hombre, bajar los escucha, que yo sueldos no y soy sobran Google, ciertas Pero, Sergio, ¿cómo que personas. estáis? ¿Cómo que estáis? ¿Cómo que estáis, Sergio? Bueno, perdona, pues voy a decir, Marco ha dado ese mensaje junto con algunos No, vendedores. yo, Vale, yo he vale, dicho, Me lo vale. que he dicho parece que que, es no digo que no vaya a cíclico. pasar, ¿eh? Yo no digo que no vaya a pasar porque los trabajos se volatilizan. Ya no hay gente que limpie chimeneas Pero porque no hay chimeneas en van las a cambiar. casas, ¿vale? Pero me parece que hay que ser un poco más comedido con hacia dónde vamos a llegar con la IA. Igual no es la IA, igual es la IO. No sé cómo se va a llamar dentro de 5 años. Pero a día de hoy ese mensaje no es real y yo no me lo creo. Y me parece que ni los propios Creo vendedores se que, lo creen. Lo que pasa es que se han gastado millones de euros en modelos que no saben cómo amortizar. Esa es la realidad. Y aquí ya me callo. creo que una buena frase para medio no concluir, pero como para cerrar el topic de IA, es se tenía que decir y se dijo. Creo que todos tienen pues como esa perspectiva y esa visión de necesitamos prepararnos un poco más para. Creo que ese es como lo final. Voy a compartir un poco de lo que nos comparten en el chat. Miguel nos dice, cuando trabajo con inteligencia artificial, por ejemplo, al diseñar una API, para mí no se trata de que la IA esté en el centro, sino el ser humano.
Yo tengo el control y la IA es mi colega de diseño. Y tiene que ver Total. con lo que estábamos diciendo, quien use le da realmente el poder a la herramienta realmente. Y mi opinión, las APIs públicas están desapareciendo en la era de la IA. Eso también nos lo comparte Miguel. Otra persona nos dice, yo sí lo he medido en el tema Bueno, de yo ahí... productividad y es un 60% menos de tiempo invertido en tareas cuando las asisto con la inteligencia artificial. Eso es un poco de lo que nos comparten. Rafa, ¿quieres dar alguna reflexión como para cerrar el topic de IA y llevarnos Respeta a unos los 5 minuticos oyentes, para pasar al por otro? favor. Pero sin pegar a los oyentes, ¿eh? Que ya me Como faltaría. una reflexión No, no, final. yo no le pego, ¿no? A los oyentes no, yo solo a ti, Sergio, ya sabes que me guardo solo Y para que ti. conste que quiero mucho a Marco y lo que hace es encomiable, ¿eh? Pero había que tizarle. No, es encomiable, lo que pasa es que Oh, es que en te catalán quedan 2 días, decimos, Sergio, no te digo nada. Tú eres en un catalán referente decimos que para las todos los cosas se empresarios de este tienen que... país. Que lo sepas. Sí, sí, vaya De por verdad. delante, ¿eh? Pero lo que hay que hacer es las cosas en catalán se dice seny, en gallego sentidiño, ¿vale? Hay que hacer las cosas con sentido común, ¿vale? Y es el hecho de que decir, oye, muy bien, creo que el principio de este tópico, Marco decía, no hay que hacer IA por hacer IA o por ponerse la medallita. Bueno, el año pasado, ¿vale? Que eso es una de las cosas que comentaba Gartner, el año pasado habían chopo mil proyectos de IA porque cualquier CIO, cualquier CTO, cualquier CEO quería decir que una empresa se estaba utilizando IA. Y a partir de este año, también según Gartner, eh, toca ya no solo decir estoy haciendo IA, sino, oye, estoy haciendo un proyecto de IA, está productivo y Mi tengo retorno este revenue, es... ¿vale? Tengo este revenue, o sea, tengo que realmente, ¿qué es lo que me está aportando? Porque no nos engañemos, la IA es cara, o sea, no nos engañemos, o sea, el coste de la IA es Sí. cara. Y hay momentos en los que no tienes que utilizar IA, o sea, por ejemplo, necesitas una IA para que te diga el tiempo. Igual, ¿no? Te hace una llamada a una API y chimpum, ¿vale? O que te diga hola mundo. Yo he visto ejemplos de que, vale, pues has gastado un chopo mil tokens para hacer una aplicación que llame a un LLM, que tú analices la semántica, que te devuelva que el tiempo en Madrid es lluvioso, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tomar decisiones. Y eso ya lo puedes hacer con una API normal, ¿vale? O sea, tienes que tener sentido y saber dónde vas a hacer y dónde vas a aplicar las cosas. Y sobre todo, tener tú el control. Porque si Jarvis hace con el control, entonces estamos más que jodidos del cariño. Porque por eso existen ya métodos y ya herramientas para evitar esto. Estamos hablando, lo hemos sacado ya un montón de veces, ¿vale? El Human in the Loop, on behalf of, ¿vale? El nombre de, ¿vale? ¿Quién está actuando en nombre de todo esto? Porque hay que segurizarlo. Entonces, sí, va a llegar, como el mineralismo, va a llegar, ¿vale? Pero hay que tener claro que hay que hacerlo y acotado y según qué aspecto. Y evidentemente hay que separar dos vertientes. La primera, la personal, en la que la IA te va a aportar muchísimo. De hecho, ya te está aportando muchísimo. Cuando te llegan chopo mil mails y no sabes cuáles son los importantes, el hilo, no sé qué, el otro es simplemente comunicado, informativo y tal. Todo eso a veces lo desprecias y no lo pones en valor, en cambio la IA te puede avisar de que esos mails son importantes y te hace un resumen y tal, eso está muy bien. Te puede ayudar a picar un front en React, en Angular o lo que tú quieras, perfecto, genial. Proyectos que tú personales no has podido llevar a cabo porque igual te faltaban conocimientos de una integración con Vue o con lo que sea, pues te lo va a llevar, pero de ahí a llevártelo al ámbito profesional hay que separarlo muy, muy mucho. Perfecto. Chicos, listo, ya saben, invitación a ser muy críticos y hacer las cosas con sentido en el uso. Creo que es como un pequeño resumen del cierre del tópico de IA. Vamos a utilizar estos últimos 10 minuticos que nos quedan. Creo que siempre calculamos un poco mal el tiempo, muchachos. Como Había vamos muchos por el otros primero y eran tópicos, 5, ¿no? pero bueno. Culpa de Sergio. eh, Sí, claro. Creo que era importante darle cadencia a la conversación y poder cerrar el tema de ella, pues como bien. Cerrar entre comillas, porque puede que vuelva y salga. Entonces, vamos a entrar un poco a conversar de APIs como producto y los developer portals, sí. Creo que durante años hemos como repetido que las APIs deben tratarse como productos, que deben de tener un catálogo organizado, un onboarding, una documentación bien hecha, que se tenga en cuenta la experiencia del desarrollador, la famosa DevEx.
y pues ahí entran principalmente los developer portals. Entonces, para este año, algunos se preguntan si eso ya está resuelto, si simplemente pues nos hemos enfocado como en portales bonitos, pero poco útiles. Creo que eso también está un poco en el aire. Em, y de nuevo, pues con la llegada de la IA y los cambios, creo que en infraestructura de estos grandes vendors, y ya los han mencionado, pues esto podría de pronto transformarse. Esa es como la base de la conversación en este momento. Entonces, nos vamos, no empecemos contigo. Se dice que el concepto de APIs como producto y los los developer portals ya han como pasado de moda, entre comillas. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que todavía queda una evolución pendiente? Yo creo que no han pasado de moda, pero que han dejado de ser diferenciales. El tema es que ahora tienen que evolucionar para dar soporte a estas nuevas necesidades que tenemos sobre la mesa, a esos nuevos protocolos, a esas nuevas, has mencionado tú la parte del DevEx. Ese DevEx ahora resulta que mi usuario le puedo integrar también con IA y vuelvo a abrir el melón. Entonces, toda la parte de experiencia, toda la parte de nuevas necesidades, servicios, protocolos y toda este nuevo ecosistema, digamos que ese portal que ahora es una commodity, tiene que evolucionar para dar respuesta a ellos. No es que estén pasados de moda, es que tienen que evolucionar, ¿no? Esa sería un poco la foto, en mi opinión. La necesidad. Ujú. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Yo he vivido una experiencia curiosa, no sé si estáis trabajando mucho con el mundo backstage, que está también un poco Sí, de claro. moda, en auge, y está absorbiendo mucho API Portal. Yo he visto algún backstage, tiene que tener dinero y ganas, ¿eh? Porque no siempre es sencillo, pero tengo aquí un backstage bastante grande de la compañía que ya ha incluido la parte de API Portal de WSO2, que está bastante chula, Mm. y está como centralizando las buenas prácticas de documentación, de testing, de deployment, y hace un poco el círculo completo, que es un poco lo que hace API Quality bien hecho, es te deja generar, no solo a nivel de API, ¿no? A nivel global, te deja Mm. generar tus infraestructuras locales en modo sandbox, integrarlas, documentarlas, incluso ponerte en contacto con los proveedores de la tecnología, con los equipos, lo cual no es que haya pasado de moda, que se está empezando como a embeber dentro de ese mundo. Yo al menos he visto ya tres o cuatro casos que, claro, quitan el sentido de tener un API portal dedicado. Dice, bueno, pues lo embebo aquí, lo junto Claro, con la documentación y con el deployment y ya lo tengo todo en el mismo sitio, ¿vale? claro, Para porque mí tú es un poco lo tienes que estoy viendo. todos los activos, los tienes en Eso esa es. plataforma de desarrollo software y ya tienes todo el flujo, no te conviertes en un silo, ni la parte de APIs, ni nada así, sino que ya forma parte dentro de los activos de compañía como plataforma, ¿no? Quiricua. Porque luego los usuarios finales, ahora me importa, yo no he visto que lo usen demasiado. Se creó muy bonito para que lo pudieran No. ver, clicable, ver los comentarios. Luego al final acaba entrando el developer que muchas veces ni entra, se baja el El Postman Open o el API, sí. contrato y, y usa el Bruno de turno, lo que sea, para probarlo y ya está. O ¿No? el buscador un poco también para encontrar lo que Quilicua. necesitas. El Eso buscador yo creo es. que es la parte más potente y luego hay una de las cosas que evidentemente decía Noelia, que es que son clave. O sea, ahora no vas a buscar solo APIs, vas a buscar MCPs. Pero es que claro, esos portales, esos API portals, que para mí no son API portals, para mí tienen que ser dev portals porque ofrecen diferentes utilidades a partir de ahora, tools a los desarrolladores. Vas a ofrecer no solo APIs, vas a ofrecer MCPs, vas a ofrecer APIs, pero es que además vas a ofrecer herramientas. Igual tienes que convertir tu API a un MCP, porque la va a utilizar una LLM, o tienes que crear una orquestación, o te vas a convertir en un IDP. Todo este tipo de cosas son las que está evolucionando ese API portal barra de portal. Entonces, ahí es Mm. donde no es que se esté pasando de moda, sino que es que se está poniendo de largo, porque está agrupando todas las utilidades que necesita un desarrollador en su empresa y darle la solución. Mm. Y tiene que encontrarla, como decía Noelia, evidentemente. O sea, el buscador es básico, o sea, tienes que saber qué buscas. ¿Vale? O sea, quiero Ah, esto, voy a utilizar un API o voy a utilizar un MCP, ¿qué hago? Yo, ¿Qué es hago que, con mi vida? yo creo que es, a ver, que estamos combinando. Es decir, una cosa es un deportal interno, ¿vale? Que ahí backstage está triunfando, aunque ya empieza a haber haters, es decir, como es esta vida, y cuando empieza a ver, ¿no? Pues al final es muy technology, es decir, que te casas mucho con él. Y luego está la otra parte de, oye, yo quiero publicar, porque soy un producto que tiene una API o un MCP, me da igual, pero yo quiero publicar al exterior. Para mí son cosas diferentes. Una cosa son los recursos que hacían en realidad dentro de tu organización, que es verdad que no teníamos catalogados todos los componentes, microservicios, etcétera, y hay un sitio donde hay que centralizarlo, ¿vale? Ya sea backstage, ya sea lo que sea, yo no en ese sentido. Y luego tienes la otra parte de, oye,
yo quiero exponer mis APIs al exterior, yo no expondría un backstage, es decir, yo pondría un API Market mucho más sencillo. Es verdad que ha perdido mucho peso todo el tema del DRL, de cómo se promociona, de los hackathons, etcétera. Pues ya han visto que no tiene ningún sentido. Es decir, al final son mucho B2B, por lo tanto, al final los acuerdos son más de B2B, empresa, etcétera. Y al final tú tienes un API Market para que de alguna forma se haga un bichazo, pero ya no es un efecto de venta como y te estoy diciendo uno que se ha dedicado toda su vida a definir y desarrollar, ¿vale? Sí que sigue siendo una herramienta interesante cuando tú a un tercero le tienes que poner una API y no le mandas un Open API cutre, no, es decir, pero que no es tan importante, por ejemplo, las áreas privadas que antes eran como, oh, no, y no tiene área privada. Pues mira, te envío las credenciales y ya ves cómo te los envío. Y muchas veces te voy a crear yo la aplicación porque no voy a dejar crear tus aplicaciones. Lo voy a decir que todo ese tipo de cosas se ha perdido mucho, pero sí que es verdad que todavía hay un sitio donde hay que ver y no veo, por ejemplo, a la herramienta de catálogo de recursos de desarrollo dentro de tu herramienta siendo un portal al que le vayas a dar a un tercero para poder visualizar tu API y todo este tipo de cosas. Yo para mí creo que son cosas diferentes, creo que tienen su ubicación, es verdad que esto es de moda, es decir, hubo un momento en el cual todo, pues hoy como ahora, ¿no? Pues todo el mundo quiere tener un caso de uso de ella, pues ya todo el mundo quería tener una API Market o en ese sentido. Creo que ahora se está, digamos, asentando, son mucho más sencillos, ya no tienen tantas complejidades, no hay tanto revuelo, pero sí que creo que son necesarios porque cuando a mí sigo viéndolo día a día y me sigue pareciendo súper cutre, que cuando pides una API te mandan un PDF, te mandan un JSON, un Postman, todo lo que habéis dicho me parece lo más O cutre un correo, posible. un correíto ahí, cling. Y sinceramente ya empiezo pensando, esta API no va a funcionar bien. O sea, para ser sincero, ¿eh? No tiene, o sea, a lo mejor es defecto profesional, porque a lo mejor he ¿Quién ha visto... sido? ¿Quién ha dicho lo del correíto? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nunca te ha mandado un correíto ahí con el contrato Sí, pegado sí. ahí. O con un curl, no nos Sí, engañemos. sí. Bueno, Mira, aquí mira, tienes el esto. correíto es peor, ¿eh? Pero siguen haciendo, ¿eh? O sea, es Me han decir, llegado a mandar un estoy token por correo, consumiendo. no tengo más. Así que. Sí, sí, Toma, ahí te mira, paso el cool con el token, con el API Sí, sí, key, sí que con todo lo sí. que quieras. Y así la sí, llamas y sí. te lo mandan por correo. Es decir, que quiere decir que sí, a ver, hace falta un sitio donde centralizar recursos en la organización, sí. Que además los recursos tienen que ir más allá, a SAP, sí. Que eso pues se va a que esté de otra tecnología, sí. Que eso para mí no es un API Market, no. Es decir, pues es No decir, lo es. que para mí son dos cosas diferentes que están Sí. compatibilizándose, ¿vale? El tema de una cosa u otra, pues dependerá de las necesidades internas. Que también me parece, pues eso, que Backstage tiene muy buena pinta, pero que también es verdad que es muy software propietario. O sea, aunque sea persona, pues también. Yo qué sé. Al final es que lo digo. Ojo, no endiosemos a Backstage porque, jolín, Sí, pero bueno, al se ha puesto final muy de luego te moda, ¿eh? estás. Eso sí, que se haya Se ha puesto de moda puesto, también. ahora mismo es una moda que tiene cosas buenas, ¿eh? Es decir, como decíamos antes, cada cosa tiene Va, su... saca la bola de cristal, saca la bola de cristal, Marco. ¿Qué va a durar más? ¿La IA o Backstage? La IA, seguro. O sea, yo es que soy muy pro IA. Sí. Yo soy un obsesivo de la IA. A ver, también como... A ver, no vamos a engañar. Al final... Yo creo mucho que en la IA en 4 o 5 años nos va a llevar a una superproductividad. Entonces, soy muy creyente de la IA. Backstage, pues es una moda que puede ordenar, pero es que ya vamos ordenando dentro y ha habido diferentes fases y eso sigue sin ordenar. Es decir, eh, esto es lo típico, es decir, que yo te puedo dar todos los productos que queráis, que al final si la receta no cambia, es decir, si no hay gobiernos, o sea, yo creo que si tú no tienes todo gobernado, no ordenado, no es porque no tengas un backstage o no tengas una tecnología, es porque realmente tus procesos no están gobernados. Es lo que yo pienso. Entonces, las modas son modas, pero la IA sí que es verdad que creo que no sabemos dónde va a llegar y sí creo en la superproductividad, lo cual quiere decir que creo que cada vez vamos a ser más productivos y cada vez va a haber más enfoque y yo creo que empezaremos a Dilo, ver dilo, dilo otra vez. de funcionarios tecnólogos, ya lo veréis. Dilo otra vez, que le No, va a hacer No, funcionarios feliz a me- tecnólogos. Sergio, menos, hombre. menos manos. Pues yo, mira, iba a dejar un mensaje que no sé si está en el tópico o no, pero si la IA va a quitar puesto de trabajo, como dicen que hay todas las consultoras informáticas, que hay por ahí bastantes análisis de esto, porque todas las grandes empresas están montando hubs de innovación. Yo te diría Están al haciendo contrario. este año, Y gordos en por, España, ¿eh?
Y porque en Estados Unidos No hay que están... hacer propaganda, pero hay muchas cocinas empresas que son muy, muy grandes. Están empezando a fichar en masa a desarrolladores. Y yo he preguntado abiertamente, Sí. joder, si la IA va a acabar. Y dice, no, la IA modulará el tipo de trabajo, pero nosotros queremos el talento humano. O Hay sea, que es lo que te dicen integrarla, muchos. Sergio. Hay que Entonces, integrarla. a ver, yo no te digo que no vayamos a desaparecer de aquí a 15 años, ¿eh? No lo sé. Yo es que no tengo la bola de cristal. Pero Sí. si grandes corporaciones están yendo a todo lo contrario, lo que dice la tecnología, es que a mí lo que no me acaba de cuadrar. Pero, Yo lo pero, pregunto, lo dejo ahí la pregunta, ¿eh? pero yo te lo diría en números, es decir, las grandes empresas americanas que empiezan por Estados Unidos ya han empezado a despedir en masa, y en masa son muchos, ¿eh? Y eso son datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a empezar a despedir. Es que a lo mejor también te digo una cosa, que es otro debate que no tiene nada que ver con esto, que es el debate si ahora somos menos en el mundo, a lo mejor no necesitamos tanto, es decir, tanto trabajo. Entonces Pero tampoco eso no es mal. real, ¿eh? Meta, Te que ha está echado a yendo, te un está yendo, porrón de peña. te está yendo No, por... pero que os lo quiero decir, etcétera. Es decir, que a lo mejor siendo más productivos, o sea, también pienso eso, siendo más productivos, a lo mejor podemos tener más calidad de vida, no necesitamos tener más trabajo por tener trabajo, lo que es decir, que si somos menos, pues joder, pues no pasa nada. Si tenemos más Claro, yo pienso la robotización y la IA, para mí son dos principios básicos. Va a haber muchas cosas más automáticas, pero también somos menos. Entonces, realmente, si somos Por eso, menos, no porque tenemos somos que menos generar en el gente porque mundo, sí. dices. Pero no seas tan tanos, tío. O sea, vamos a ¿Eh? ver. Hay que... No, no, pero Tío, de No, verdad. pero vosotros lo que quiere decir es eso. Hay que seguir metiendo desarrolladores a loco. Y yo lo que digo es, no, no. No, no, Es, no, yo no he dicho eso. o sea, seamos más productivos y aprovechemos la superproductividad para vivir mejor, tener más tiempo libre. No sé, o sea, que una gente trabaje por ti. O sea, a mí me parece que todo ese tipo de Sí, sí, cosas, si lo bien aprovechado, o sea, yo creo que todos vamos a ser más felices si tenemos menos carga de pero trabajo y todo este tipo de cosas. a eso nos Yo lo apuntamos veo todos, así. a eso nos apuntamos todos, a eso nos apuntamos todos. Pero vuelvo a lo mismo. Eso hay que integrarlo. Y por eso están fichando gente para integrar la Eso IA. es. Ahora están fichando gente, ¿vale? Pero ¿qué pasará de aquí a 5 años? ¿Qué pasará de aquí a 10 años? Cuando los sistemas ya estén integrados con la IA. Pues que Pues, saldrá otra cosa y tendremos que pues haré integrarla otra cosa. igual. Eso Pero está Claro. claro. a ver, pongamos fechas. ¿Cómo podemos sacar la bola de cristal de a 5 o 10 años si hace 3 esto prácticamente no existía? O sea, De la estamos... GPT. Dile, Hace GPT, tres ¿cuánto tiempo estabais, nos queda? acordaos que estábamos en un 2020, mundo que iba a ser todo metaverso. Os lo digo porque hace tres un poco no de... iba a haber ni mundo hace real, 3 era todo años mundo virtual, ¿eh? Os lo digo por... acababa Sí. de salir, tiene razón Noelia, hace 3 años acababa de salir ChatGPT. Es Y sí, que... estaba, y Meta estaba trabajando en Pero el hay una diferencia, metaverso. Rafa, que es que ahora las grandes empresas están marcando su línea comercial Claro, en base a la tecnología. Y eso es un peligro. Porque Meta, que ha echado un montón de gente, que lo ha dicho bien Marco, ha admitido que ha contratado aún más. Ha tenido que echar a un perfil de personas para contratar a otro. el Joder, doble de Claro. cara, el doble de cara, claro, porque los perfiles que están fichando, los perfiles que están fichando es son muy más bestia. exclusivos, claro. Claro. O sea, es muy Si tú bestia. fichas gente de Están operaciones y call robándose. center y developer, pero fichas gente de data, pues son más caros, claro, es así. Claro, claro, pero no solo eso, sino que están fichando ingenieros con, no solo de data, matemáticos, lo que sea, o sea, pero claro, para robar ese talento allí tienes que pagar tu talonario tiene que ser con un montón de nueve, ¿sabes? No Bueno, en cero, ese no Yo ocho. la caso realidad es también, que creo que han vendido la IA al usuario final. Se han puesto palote, yo primero, que yo la uso y me pongo muy. Perdón por las palotes, no sé si se puede decir o no. Todos, todos. Se ha la puesto todo el mundo muy organización cachondo con esto, no se muy hace responsable de contento. las Me palabras. hace las vacaciones, me hace Se las está nóminas. yendo No de me hace. madre. No, perdona. Claro, no me hace las evaluaciones de la gente que dice que no es compliance. Eso ya no me ha gustado. Tengo que trabajar. Yo sigo trabajando como manager, no me lo hace la IA, joder. Pero claro, eso, las empresas se han vuelto locas todas. "Ah, con esto me forro. Quito manos, Sí, mantengo claro. coste. Y no es la realidad. La realidad es que no está funcionando. Que tú usas una Eso es. enterprise empresarial y a mí me deja muchas dudas. Que es que hace muchas cosas raras, que no Sí, funciona. Un copilot te lo compro. Incluso el código, que el código es de mejor sí. calidad, podríamos discutirlo. Depende del entorno. Pero sí puedo llegar a admitir que Para el una senior que POC, por sabe ejemplo, es mejor senior. Eso sí te lo digo, ¿eh? Pero claro, sí. hay que tener muchos seniors buenos, ¿vale? Me Un junior con la IA encanta. es Bueno, como dar a un mono una escopeta. no solo el senior, ¿eh? El copilot o las herramientas de desarrollo y tal, al junior le hace aprender bastante más Sí, rápido pero que como también te aprendíamos digo que, es, que nosotros. le das un poder complicado de manejar. Pues Sí, 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 pero ¿cuánto hemos tardado en convertirnos en gente que puede tocar según qué procesos y según qué sistemas y según qué código y entenderlo?
un tiempo, ¿no? Ese tiempo, ese Sí, el learning aprendizaje va a ser es mucho más más light, pero hay corto, que entender. Pero claro, tú aprendías con el stopper del lenguaje que te ayudaba a comprender el environment, el entorno. Tú aprendías lo que era un web service, lo que era un API REST, lo que era un protocolo, lo que era claro, desplegar claro, un. Ahora claro. es todo a toda leche y el junior yo no sé si se entera de algo. Yo tengo duda de. Yo a veces los veo con el compiler que empieza a programar, se quedan como pillados y digo, yo este tío no se entera de nada, no sabe lo que está pasando Gran, aquí. gran punto, Sergio, gran punto. Ahora ha cambiado el tema. Tienes que ser bastante metódico si estás empezando, porque yo me Claro. encontré una pregunta en una de las charlas que di en Santiago de Compostela, relacionado a la IA, APIs y toda la historia, y me preguntaban, ostras, ¿y ahora a nosotros que nos gusta desarrollar y tal? Digo, bueno, lo que hay que hacer es un poco reinventarse. Tienes que leer el código, tienes que entender el código, pero realmente lo que tienes que hacer es entender los procesos, la lógica, a dónde va y las piezas que juegan en este partido, porque el resto, o sea, lo vas a Y tener que tampoco nos integrar, pero engañemos, vas a ¿quién no ha tener ido que alguna entender. vez a estado Overflow y ha copiado sin leer el foro entero? Esto lo copio y funciona. Lo hemos hecho ¿Quién no todos. lo ha hecho? Has dicho. Claro, ¿Quién no lo ha hecho? Vale, claro. vale, vale. Por eso, Bueno, O sea, que al final no es nada es nuevo. eso. El Palacara es una herramienta más potente que se integra con tu contexto, con tu código, ¿Has visto cómo ha caído te da Stack muy buena Overflow, no? calidad. Las visitas. Claro, pues nos ha jodido. Pero que no es nada que no hiciéramos antes. Para que antes era más rudimentario, más lento y menos fiable. Ahora es más fiable, eso lo admito. Pero de ahí a que Además tiene el abarca. contexto. Ahí tiene, vuelvo al inicio del meeting este. Ostras, estábamos hablando de una de las piezas súper importantes, el contexto. ¿Sabes qué pasa? Que ahora ahí estos sistemas tienen el contexto. Cuando tú ibas a Stack Overflow tenías que leértelo. Ahora nos volvemos un poquito más gandules, permitirme decirlo así, ¿vale? Porque ahora tú antes entendías el contexto de tu aplicación, te ibas a Stack Overflow, buscabas lo que se parecía, hacías el copy-paste y luego lo trabajabas tú. Ahora la IA ya sabe el contexto en el que está, sabe lo que tiene que buscar y te propone el cambio directamente. Y ¿Tú para qué Rafa, que tienes es que un pensar? tema monetario, y yo ya me callo, ¿eh? Es un tema monetario. No sé si Sí, habéis sí, visto Stranger Things, y no voy a hacer spoiler que no lo he visto, o Avatar la última. Esas dos personas, o esos tres directores, los hermanos y el James Cameron, se han tirado 5 o 6 años para hacer temporada y otros 12 años para hacer una película. Casi sí. todo Stranger Things, si veis el documental, está hecho con set real. No hay nada de hay muy poquito 3D, muy poquito. Casi todos son maquetas, personas físicas, especialistas. Un rodaje de los años 80, porque decían que es más realista. Claro, dirás, eso es caro, con la IA tarda menos, pues incluso con la IA hace modelos 3D, te quita los cromas, hace un montón de Bueno, cosas. Yo he claro, hecho no lo vídeos con la IA defiendo. con tres clics. Pero la realidad es que Stranger Things y Avatar ha batido todo récord de taquilla, han batido todos los niveles de ingresos. El día que hagas un Stranger Things con la IA en 10 días, en vez de 5 años, y batas y dupliques, entonces morirá el modelo antiguo. Pero eso es lo que tienen que contabilizar las empresas. ¿Estamos maduros para cargarme al de Stranger Things? Y hacer yo un Stranger Things con 4 duros, eso es lo que tenemos No. que mirar. Porque yo no sé si el resultado va a ser el mismo. Hay Es que que tampoco son molarlo, por lo cuatro duros, menos, ¿eh? Sergio. Es que tampoco son 4 duros, Sergio. ¿Sabes? Estamos diciendo 4 duros. O sea, pasa que no paga sueldos de personas, pero no son 4 duros. Porque esa Claro. tecnología es cara, no nos engañemos. por el chicos, momento. bueno, creo que ahí sí los voy a intervenir un poquito. Nos hemos pasado un tris ya del tiempo. Me parece súper interesante que, primero, creo que cumplimos la promesa de, se generó debate, se generó mucha conversación. Creo que los puntos de vista también le dan al público cosas que se lleven para pensar, para meditar, para reflexionar. Me gustaría leer esta intervención que nos hace Miguel y quiero que alguno, solo una persona, de manera concreta, cierre con un comentario respecto a lo que nos dice Miguel. Mi experiencia es que los portales, porque estamos hablando de portals y la IA pues obviamente vuelve y surge, es inevitable hoy en día. Mi experiencia es que los portales, catálogos y mercados al final del día no alcanzan los resultados empresariales deseados. ¿Quién quiere cerrar con un comentario concreto, porfa? Noelia, que si no discutimos. Dale, Noelia, dale. Creo que estoy de acuerdo con él. De Ujú. hecho, normalmente todos los portales que venían con los vendos los acababan rehaciendo las compañías para ajustarlo a sus necesidades y luego no acababan teniendo ni el engagement que ellos querían ni nada así. Entonces, eh, es verdad que creo que deberíamos sacar foco más en este ecosistema cambiante, no nombre de backstage o no, Ujú. sacar en ese dev portal para las necesidades de los desarrolladores. Y ya no solo internos, sino tener la capacidad de escalar, de poder. Estábamos hablando de tener. Disminuir la gente que trabaja en IT, pues al contrario, facilitar el trabajo y poder externalizar.
hay que ver siempre las dos caras de la moneda, ¿no? Y ese podría ser un punto clave para conseguirlo. Ok, y creo que eso que mencionas, Noé, también va a materializar un poco más sencillo el que los dev portals realmente sean el cierre de la parte de monetización de APIs, porque creo que eso se quedó también un poco como en el tiempo y se convirtieron en herramientas, en portales de documentación y de interacción y demás, pero el cierre de monetización queda de pronto muy en el aire. Y con eso que dices, puede que sí se le dé como ese broche o ese cierre final. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Con esto finalizamos el API Trends de este año 2026. Hemos hablado de agentes, un poco de autonomía, nos faltó un poco de API Ops. Teníamos algo preparado de API Ops, pero nos faltó de arquitectura también, pero creo que podemos abordarlos en meetings próximos. De seguridad también conversamos, un poco de visión de negocio. Y creo que nos vamos como con una idea clara de que las APIs pues ya no son solamente infraestructura, son, diría que un sistema nervioso más o menos de la economía digital como se ha venido consolidando. Gracias a todos, chicos, gracias a ustedes, Sergio, Marco, Rafa y Noé, por sus intervenciones, por traer la visión, la experiencia y el debate, súper importante. Yo creo que todos nos vamos pensando en muchas cosas. Gracias también a todos los que nos están acompañando, los que nos han acompañado. Rubén, cuéntanos qué sigue de parte de la fundación, qué tenemos para este año. Muy bien, gracias Sara por darme paso. Bueno, pues para terminar ya el día de hoy con AppyTrends, quería volver a recordaros, ¿vale? El próximo lanzamiento en el webinar de este mes del lanzamiento de Dev Portal, ¿vale? Como os decía antes, aquí tenéis el código QR para el 19 de febrero de 2026 a las 3 de la tarde. Os metéis con el código QR y os registráis gratuitamente o accedéis a nuestra página web o recordar que siempre nos podéis escribir a contacta@apiaddicts.org y podéis preguntarnos por ahí todo lo que necesitéis o si necesitáis ayuda para apuntaros al webinar, ¿vale? También quiero recordaros el curso de API Owner que tenemos del 23 al 27 de febrero, de 4 a 7 de la tarde, ¿vale? Y recordaros que tenéis el 10% de descuento si metéis este código API Owner 10 a la hora de apuntaros el curso, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más, os esperamos tanto en el webinar como en los cursos que tengamos en adelante y por favor este año os esperamos en el API Addicts Days. Quiero que venga más gente y quiero veros a todos vosotros por aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos por haber venido y Sara, no sé si tienes alguna cosilla más que decir. Una cosilla antes de nada es, os enviaremos una newsletter, ¿vale? Porque estamos creando una comunidad en Discord, ¿vale? Para que podáis esa interacción que os comentaba Rubén, ser más dinámicos y más, como dijéramos, más directos con la fundación, ¿vale? Entonces ahí podréis enteraros mejor de nuestras cosas, chatear y tener más relación directa y también, ¿vale? O sea, todo el soporte de los API Tools, que sabéis que tenemos una línea bastante fuerte de open source, pues poder interaccionar y mejorarla, ¿vale? Son productos que están funcionando muy bien y que cada vez están más implementados y la fundación está muy enfocada en poder ayudar a todos los desarrolladores, tengan o no tengan pasta, ¿vale? A poder hacer las APIs bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por asistir a todos y os vemos en los siguientes eventos y en los siguientes webinars que hagamos, ¿de acuerdo?